Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, iglesia. Estamos unidos en el mismo sentir. Creemos en las promesas del Señor. Creemos en la misericordia del Señor. Y hoy quiero compartir esta palabra. Hoy quiero compartir el mensaje del Señor. Y va a ser bendición para edificar nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias porque nos permites, oh Dios, estar confiados bajo tus alas, nos permite estar seguros bajo tu poder, bajo tu bendición. En este momento, Dios, oramos y pedimos que de lo alto, en el nombre de Cristo Jesús, descienda tu protección, descienda tu poder, guardando a tus hijos, guardando tu iglesia, Señor, protegiendo nuestras casas, pero también nuestra alma, nuestro ser y nuestros cuerpos. Señor, dando salud, protección, y también nuestras familias. Y también oramos, Señor, por cada continente en el mundo, cada país, cada presidente que hay en el mundo, Señor. Oramos por cada nación, Padre, para que cada nación invoque tu nombre, para que cada presidente invoque tu nombre. Señor, que tengas misericordia y perdones nuestros pecados y los pecados de nuestra humanidad. Y levantes, Señor amado, esa oportunidad de bendición que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Oramos y ponemos este tiempo en tus manos, oh Dios, que tu palabra traiga respuesta a cada corazón. También te pido, Señor, que traigas petición, que tomes cada petición, que tomes cada necesidad. Señor, que respondas al clamor de tus hijos. Señor, toda necesidad que hay en los hogares, el alimento, la salud, la protección, pero sobre todo tu presencia, oh Dios, en cada hogar. Toma cada petición, esa petición económica, esa petición de por sanidad, cada necesidad en cada familia, en cada hogar. Las presento delante de ti, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y quiero invitarlos, iglesia, para que hablemos en este momento, a través de la palabra del Señor, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, Números capítulo 16, versículo 48, hay un texto muy importante, muy apropiado, que Dios me guió para que hablemos en este tiempo tan importante la palabra, como una palabra oportuna para cada uno de nosotros. Dice en el libro de Números, capítulo 16, versículo 48, dice la palabra: y se puso Aarón entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Una vez más, Números 16, 48. Y se puso en medio de los vivos y los muertos, y cesó la mortandad. En el Antiguo Testamento, en este caso, encontramos una historia muy importante que ocurrió cuando el pueblo de Israel ya había salido de Egipto y estaba en el desierto. Resulta que el pueblo de Israel se levantó, un grupo de hombres, familias, Coré, Datán y otras familias se levantaron contra la autoridad de Moisés. Esas personas se levantaron, querían hacer morir, querían que Moisés se bajara, que no siguiera siendo el líder o la autoridad. Lo más triste, querida iglesia, resumiendo ese momento, es que esas tres familias, más 250 hombres más, murieron porque se rebelaron, porque se opusieron a la voluntad de Dios, porque no aceptaron la autoridad que Dios le había dado a Aarón y a Moisés. Se rebelaron contra la autoridad que Dios había dado, y también porque habían ofrecido un fuego extraño en sus incensarios, como le pasó a Nadab y Abiú en el Levíticos capítulo 10, que presentaron una alabanza, un fuego extraño a Dios y murieron. En ese contexto vemos cómo el resto del pueblo, después de que vio toda la situación, en vez de aprender la lección, en vez de humillarse ante Dios, el pueblo al otro día se levantó contra Dios. Y quiero que aprendamos lo que hizo Aarón y Moisés, lo que hicieron ellos como intercesores. Escuchen bien, iglesia, yo quiero enfatizar este punto con todo mi corazón. Y quiero decirles, la iglesia de hoy, según Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, lo he mencionado antes, dice que somos una nación santa. Dios nos ha llamado para que la iglesia de hoy es la que Dios ha autorizado en el nombre de Jesús para ponernos hoy en medio de toda esta mortandad, de toda esta situación que está pasando en el mundo, para que levantemos nuestra oración, que son nuestros incensarios, es la intercesión, es la oración, para que cese la mortandad. Dios quiere que sea la iglesia que nos levantemos a orar, a interceder. Quiero que miremos entonces, en primer lugar,
lo que ocurrió. En el versículo 41, volviendo a Números 16, vamos a mirar tres asuntos, estos seis aspectos que van a permitir entender la tarea de lo que hace un intercesor y lo que hizo Aarón. Recuerda, se puso en medio de los muertos y los vivos y oró a Dios y la mortandad cesó. Dice entonces el verso 41, que al día siguiente la congregación y los hijos de Israel murmuraron otra vez más contra Moisés y Aarón. Después de lo que habían visto, que la tierra se tragó a la tribu de Datán y Coré y Abirán, sin embargo, en vez de levantarse humillados ante Dios, ante lo que hicieron fue murmurar contra el Señor. Iglesia, en primer lugar, el mundo de hoy se ha rebelado contra Dios, como lo hicieron Datán y Coré. La iglesia de hoy, nosotros como iglesia, necesitamos hacer algo pronto, necesitamos levantarnos para orar e interceder por el mundo. Segundo lugar, debemos entender que Dios envía juicio a la humanidad para restaurar, para corregir, pero también esos juicios son para purificar a la iglesia. Juicios como lo que ocurrió al pueblo de Israel en ese momento, un juicio de muerte que se encendió, que se levantó. Ese juicio lo envió Dios para que el mundo fuera restaurado, para corregir, pero también para que como iglesia seamos purificados. Iglesia, esta situación que está pasando hoy en día, y también lo que ha venido pasando mucho tiempo atrás, que nuestra familia se convierta, que haya conversión, que haya arrepentimiento, que haya restauraciones, que haya muchos cambios en nuestra sociedad. La iglesia tiene un papel muy importante. No estoy diciendo que esto termina o cesa si la iglesia hace o no hace. Estoy diciendo eso cesa el día que Dios quiera. Pero estoy seguro que la iglesia tenemos un papel muy importante. Y si todos nos ponemos a interceder, a clamar, Dios, yo sé que va a hacer algo muy especial a favor de la humanidad. En tercer lugar, Dios le dijo a Moisés y a Aarón que se apartaran pronto de la rebelión, que se apartaran de aquellos que hayan causado toda esa murmuración y rebelión. Dios le dijo, apártese, dice el versículo 44 y 45 en la palabra del Señor, y Jehová habló a Moisés, diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron en sus rostros. Dios le dice, voy a derramar un juicio sobre Israel. Apártate de aquellos que están orando mal, apartarnos del pecado, apartarnos de todas aquellas cosas que sabemos que pueden contaminar nuestras vidas, que puede hacer daño. Recuerda que la paga del pecado es muerte. Recordemos que como iglesia, como hijos de Dios, ya Dios nos rescató del mundo, nos sacó de ese mundo que no tenía sentido. Ahora somos el pueblo de Dios y Dios, como dice en la palabra, apartémonos, alequemos nuestro pie de todo pecado. En cuarto lugar, dice en el versículo 45 al final de Números 16 donde estamos, dice el verso 45 al final, dice, y Aarón y Moisés se postraron rostro en tierra ante Dios. El cuarto punto, iglesia, es postrarnos nuestro rostro en tierra para que intercedamos. En otras palabras, es quebrantarnos, es humillarnos, una actitud de quebrantamiento. Yo sé que en estos días muchos tal vez estarán cansados en sus casas pensando cuándo acabará todo esto, con el afán de que termine todo esto. Yo te pregunto, si esta situación, este confinamiento, si ya la vacuna existiera y mañana todo terminaría, ¿tú qué saldrías a hacer? Mucha gente en el mundo se iría una vez más para los bares, se iría una vez más para lugares de maldad y de pecado. Yo te pregunto, iglesia, ¿qué haríamos? ¿Tú qué harías? Y muchos simplemente están pensando solamente retomar su vida. Iglesia, a partir de hoy, las cosas, de este tiempo, las cosas van a cambiar. Pero eso es muy importante. Vamos a postrarnos delante de Dios con una actitud de intercesión. Este tiempo no solamente es para esperar que los días pasen largos, simplemente durmiendo, esperando a ver qué pasa. No, es para que doblemos nuestras rodillas. Es para postar nuestras frentes y humillarnos, arrodillarnos ante Dios y pedir a Dios que tenga misericordia. Recuerda, la oración, la intercesión, la oración del justo puede mucho. Si entramos a interceder, estoy seguro, iglesia, que las cosas van a cambiar. Creámosle, no es tiempo para dormir, no es tiempo para simplemente esperar, perder tiempo esperando que pase la cuarentena. No,
El que está haciendo así no ha entendido que este es el tiempo que hemos de estar buscando la presencia del Señor a favor de tanta gente que está muriendo y de este juicio que está ocurriendo en toda la humanidad. En quinto lugar, dice la palabra, allá en el versículo 46, entonces Moisés le dijo a Aarón que tomara el incensario y tomara fuego del altar y que corriera pronto y se ubicara en medio del pueblo, de los vivos y los muertos, y que levantara el incensario, que intercediera ante Dios a favor del pueblo. Y efectivamente, Aarón tomó su incensario, fue y lo encendió con fuego del altar. Recuerda la importancia de un sacrificio, de esforzarnos. Solamente los sacerdotes autorizados, los que Dios había escogido, eran los que podían ir, tomar fuego al altar y hacer expiación. Recuerda, hacer expiación es presentar un sacrificio por la culpa, por el pecado, para que el pueblo sea purificado. Es importante, iglesia. Ya Cristo hizo un sacrificio en la cruz, pero ahora Dios nos invita a que la iglesia nos levantemos a interceder, a hacer expiación cada vez que oramos. Cuando dice allí que Aarón encendió el incensario, ese incensario significaba que se presentaba en los momentos de expiación, cuando el pueblo reconocía que había pecado, llevaban su cordero ante Aarón y Moisés para que lo presentaran ante Dios. Ellos encendían lo incensario como un olor grato ante Dios, indicando que el pueblo se había arrepentido y que Dios quitaba la culpa. Hoy nosotros, la iglesia, somos espiritualmente a quienes Dios ha autorizado para que encendamos nuestros incensarios. ¿Qué significa? Para que oremos e intercedemos a favor del pueblo, de las personas y de la iglesia. En sexto lugar, dice la palabra en el versículo 47, y dice que Aarón fue pronto. Escúchame bien, sexto punto, el tiempo se acaba, hay que hacer esto pronto, hay que interceder con urgencia, con prontitud, hay que ponernos pronto, rápido, en medio de esta mortandad. Cada vez que dobles tus rodillas en la casa, cada vez que nos posemos a orar en las cadenas de oración, recuerda que tenemos cadenas de oración las 24 horas, toda la iglesia cruzada cristiana, Fuente de Bendición y toda la iglesia en el país, se está haciendo la cadena de oración 24 horas desde 6 de la mañana hasta el otro día. Yo les invito, iglesia, para que hagamos esto pronto, para que retomemos la oración con urgencia, así como Aarón lo hizo pronto, porque ya habían muchísimos que habían muerto, porque Dios había desatado un juicio. Puede ser que haya mucha similitud con lo que está ocurriendo hoy. Puede que haya mucha similitud, como ocurrió ya en Número 16. Hoy también Dios ha soltado un juicio muy severo, pero Dios está diciendo, iglesia, vamos a interceder, vamos a clamar. Romanos capítulo 12, dice la iglesia que nosotros somos el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es la iglesia, eres tú, soy yo, somos nosotros los llamados a interceder. Yo te pregunto algo, ¿qué sacrificio estás dispuesto a hacer realmente por tanta gente que está muriendo? ¿Qué estamos dispuestos a esforzarnos para ayudar a la situación que está ocurriendo hoy en día? Tal vez pasas todo el día tal vez durmiendo, tal vez haciendo pereza, como decimos, en el día, esperando que esto se acabe pronto, viendo TV, haciendo una cosa allí, durmiendo, o simplemente haciendo pereza. Yo te invito, qué bueno que hoy, como dice la palabra, vamos a ponernos en medio de los muertos y los vivos que hay en el mundo, y vamos a orar, a interceder, para que Dios intervenga y se glorifique. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para que clamemos delante del Señor? Dice finalmente el versículo 48, después que Aarón se levantó, salió de allí en medio, la peste, la mortandad cesó. Hoy vamos a orar. Unámonos, iglesia, para que la peste y la mortandad cese. No olvides, en primer lugar, el mundo se ha revelado y necesita que la iglesia oremos a Dios. Segundo, entender que Dios envía juicio para corregir al mundo y para purificar la iglesia. Tercero, debemos de apartarnos del pecado y ser un pueblo santo. En cuarto lugar, postrémonos rostro en tierra, intercedamos ante Dios. Sexto, encendamos nuestro incensario, clamemos a Dios cada día con una actitud, una entrega, un sacrificio
¿Qué sacrificio estamos dispuestos a hacer? 1 hora de oración o 2 horas o más clamando a Dios. Y finalmente, pronto, hagamos esto pronto, porque el tiempo se acaba y la mortandad está creciendo más. Vamos a orar. Padre, en nombre de Jesús, diga al Señor, yo voy a partir de hoy, y yo invito a la iglesia que me está observando, hermano y hermana, invito para que usted levante su mano delante de Dios, le diga, Señor, yo quiero estoy dispuesto a hacer un esfuerzo más, un sacrificio más, para interceder así como Aarón y Moisés intercedieron en medio de los muertos que estaban allí por la tempestad, por la peste, por la enfermedad y por la plaga que cayó, y levantaron su oración y delante de Dios. Yo te invito, iglesia, vamos a hacer un sacrificio mayor, vamos a orar más, vamos a interceder más, y estoy seguro que Dios va a intervenir en la humanidad entera de este tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y sigamos firmes en la fe, iglesia. Un abrazo.